Buenos días, chicos. Nos corresponde ver la guía número 13 y está directamente relacionada con la guía 12, que es cómo se origina la electricidad, pero acá también vamos a agregar cómo se forman los circuitos eléctricos. Por lo tanto, el objetivo de la guía es conocer cómo se originan los circuitos eléctricos y también cómo están formados y repasar cómo se originan las fuerzas de atracción o repulsión en las cargas eléctricas. Vamos a recordar cómo se origina la electricidad. Dice, los cuerpos normalmente están en un estado neutro, es decir, tienen una igual cantidad de electrones positivos y negativos. Y cuando un objeto adquiere más cargas positivas o negativas, queda electrizado y puede ejercer una fuerza sobre otro sin tocar. Cuando nosotros hablamos de las cargas eléctricas, debemos saber primero qué son las cargas eléctricas. Dice, la carga eléctrica puede ser adquirida por los cuerpos al ser frotados y esto se debe a que las partículas que lo componen, es decir, el átomo, tienen esta propiedad, que es manifestada por los cuerpos mayores para producir una fuerza de atracción o de repulsión, ¿ya? Y esta interacción es conocida como fuerza electrostática. Cuando hay atracción y repulsión en las cargas eléctricas, nosotros sabemos que se pueden repeler o atraer. Cuando son cargas positivas y negativas, se atraen, pero si son cargas del mismo signo, se repelen. ¿Qué son los circuitos eléctricos? Bueno, los circuitos eléctricos corresponden a un conjunto de dispositivos por donde puede circular la corriente eléctrica. Y nosotros veremos de dos tipos que son el circuito en serie y también el circuito en paralelo. En el primer caso, los circuitos en serie corresponden a una secuencia de líneas de resistencia, es decir, siempre el viaje de la energía va a ser solamente por un hilo conductor, ¿ya? Y obviamente el camino es individual. En este tipo de circuito hay una mayor resistencia en el paso de la corriente. A ver, ¿qué tienen en común estos artefactos? Normalmente nosotros los vemos en la casa: refrigerador, tostadora, televisor, microondas. Bueno, todos ellos están formados por circuitos para que funcionen eléctricamente. Normalmente estos son circuitos en paralelo, como lo vamos a ver más adelante. Circuito en paralelo. Este circuito en paralelo significa que la corriente circula por sus hilos conductores y se ramifica en alguno de los puntos, siguiendo cada parte de ella un camino diferente, y la corriente eléctrica que pasa por un receptor obviamente no pasa por los restantes de las conexiones. Tal como se ve en la imagen, está mostrando siempre líneas paralelas y cada uno tiene un diferente recorrido, pero si ustedes se fijan, la fuente de poder o el generador es uno solo, ¿ya? Es uno solo y acá solamente aparecen los hilos conductores y además hacia dónde llega cada circuito, es decir, el final de cada recorrido. Por lo general en nuestros hogares, la mayoría de las cosas eléctricas que nosotros tenemos están formadas por circuitos en paralelo. Las resistencias de los circuitos en serie están conectadas una tras otra, por lo que el flujo de la corriente, tal como yo lo explicaba, puede seguir solamente un camino. Este circuito recorre todos los elementos del circuito por un solo camino y está formado por dos o más receptores conectados que están conectados obviamente a través del hilo conductor, pero la base de donde se genera la energía es una sola.
Componentes de un circuito. Está el hilo conductor, el generador, los receptores y el interruptor, tal como aparece en la imagen. El caso de los hilos conductores, por ellos circula la corriente eléctrica y generalmente son cables formados por uno o más alambres de un material conductor. Ya vamos a ver más adelante qué son materiales conductores o materiales aislantes. El generador, que en este caso es una batería, es la fuente de energía eléctrica que produce la corriente y cada extremo del generador se llama polo, que puede ser positivo o negativo tal como se ve acá. Los receptores, el número 3, que está acá, es la luz, la ampolleta, son los encargados de recibir y transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Y un ejemplo de receptor son las ampolletas que transforman la energía eléctrica en una energía radiante, porque en el momento de encender la luz obviamente va a mostrar que está iluminando, ¿ya? Y el interruptor, por último, que es el dispositivo que nosotros lo conocemos normalmente en nuestras casas, que es para abrir y cerrar el circuito, que en este caso es para encender o apagar la luz. También existe una simbología en los circuitos. Quiere decir que cada uno de los elementos, el hilo conductor, el generador, el interruptor y el receptor, tienen su propia simbología y esto lo utilizan normalmente las personas que hacen todo este tipo de instalaciones. Pero también es importante que nosotros lo conozcamos porque tal vez en algún momento necesitamos utilizarlo. ¿Se acuerdan que yo les mencioné sobre los materiales conductores y los aislantes? Bien, acá tenemos que los materiales aislantes o malos conductores son aquellos que se resisten a que las cargas eléctricas se muevan a través de ellos, por lo que éstas no pueden circular libremente. Y ejemplos de ellos son el plástico, la madera, el caucho, la tela y el vidrio. Y los materiales conductores son aquellos que sí permiten que a través de ellos puedan pasar las cargas eléctricas con gran libertad. Y ejemplo de ello, por lo general, son los materiales conductores, que son los metales como el cobre, aluminio, acero, plata y oro. Si ustedes recuerdan o se han visto, los cables eléctricos por lo general son de cobre.